Bueno, continuamos con el tema prometido. Muchas personas se preguntarán, muchas mujeres se preguntarán en este caso, ¿por qué ronca mi marido? Sin embargo, cabe aclarar también que el ronquido, bueno, en este caso por llamarlo de alguna manera el ronquido, no es propio de un género, en este caso no es propio de los varones, ¿no? Hay mujeres que también roncan. Entonces hoy día vamos a descubrir por qué y qué podemos hacer, de qué manera podemos aliviar estos ronquidos que a veces no nos dejan dormir o que a veces también pueden producir algún problema más serio, ¿no? De repente incluso llevarnos a alguna asfixia. Eso lo vamos a conversar con el doctor Darwin Vizcarra, que es neurólogo, especialista en medicina del sueño. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Gracias. ¿Por qué se producen los ronquidos? El ronquido se produce porque hay una obstrucción al paso del aire. Fundamentalmente esa obstrucción se produce a nivel de la garganta, lo que llamamos el paladar, y este paladar tiene la capacidad de vibrar. Yo estoy utilizando el paladar para hablar. El costo de tener ese tejido que es laxo, que cuando dormimos puede generar una turbulencia en la medida que las paredes que conforman este paso del aire van estrechándose. Entonces, algunas personas tienen constitucionalmente esta pared más estrecha y eso los hace ser roncadores. Pero otros factores que se agregan en la vida, como el sobrepeso o inflamaciones, pueden hacer que el ronquido sea mucho más estruendoso e inclusive vire hacia un trastorno que es mucho más serio, que es el problema de la apnea del sueño. Doctor, ¿y la posición al dormir también produce ronquera? Es interesante, la posición influye mucho, particularmente cuando no hay sobrepeso. Y eso lo pueden dar testimonio, estoy seguro, sus televidentes. O sea, mientras una persona es delgada, el ronquido y otras consecuencias asociadas al ronquido pueden responder a la posición, siendo la peor posición, es decir, para el ronquido más estruendoso, cuando estamos de espaldas. Cuando estamos de lado, este suele disminuir. Pero al ganar peso significativamente, ese efecto desaparece. Ajá. Eso es justo lo que yo un poco quería preguntar. Todos en algún momento de nuestra vida hemos roncado al dormir, incluso los bebés roncan, ¿no? Obviamente es un ronquido suavecito, casi imperceptible muchas veces, pero efectivamente emiten un sonido al dormir, ¿no? Ahora, hay posiciones y posiciones, ¿no? Pero también hay complicaciones de este ronquido, ¿no? O sea, separándolo, digamos, para que las personas no se asusten, ¿no? Separando esta parte natural de todos, que podemos roncar en algún momento, también hay otros ronquidos que sí nos pueden despertar alarmas de que algo está pasando. Sin duda, ese ronquido estruendoso, ese ronquido que va teniendo cierta ritmicidad y que va acompañado por periodos de silencio. Esos silencios que terminan luego haciendo... ¿okay? Claro. Rompiendo la noche, luego de un periodo de ronquido, silencio, ronquido, lo que representan es una asfixia, literalmente es una asfixia que se denomina apnea del sueño. En esa condición, la obstrucción se convierte en una obstrucción mayúscula, que hace que el cuerpo entre en un gran estrés. Ese gran estrés produce una descarga de adrenalina muy intensa que hace elevar la presión arterial e incrementar el riesgo de hacer infarto cerebral e infarto cardíaco. Este problema, que podría lucir de alguna manera exótico, ciertamente no lo es extremadamente frecuente y está asociado con una serie de fenómenos que afectan circulatorios, como por ejemplo la presión arterial. Una de cada 3 personas con presión alta tiene apnea del sueño, que son los ronquidos con asfixia. Una de cada 2 personas con diabetes potencialmente puede tener el problema. Entonces está ahí entre nosotros, pero pocas veces se considera. Se puede presentar en cualquier momento. Efectivamente, y hay circunstancias en las cuales esto incrementa. Por ejemplo, en el género, los hombres tienden a tener mayormente este problema que las mujeres. Sin embargo, pasado el periodo de la menopausia, las mujeres se aproximan en su frecuencia a los hombres. En los niños, si bien es mucho menos frecuente, también existe. Las causas son diferentes. En los niños son problemas usualmente de amígdalas y adenoides, que son esas estructuras que están detrás de la nariz y en la garganta. En los adultos no, los adultos son los otros factores que mencionamos en un inicio. Pero en todos ellos puede haber un costo muy importante en términos de salud y en términos de vida inducido por esto. Por ejemplo, uno de los síntomas importantes es la somnolencia. Las personas, al tener esta obstrucción intermitente, se despiertan muchas veces en la noche sin saberlo. Entonces simplemente despiertan cansadas y tienen somnolencia en el día, lo cual lleva a una disminución en el rendimiento y un incremento en el riesgo de accidentes. Y también les produce estar irritados todo el día. Sin duda, esa es una excelente acotación, porque el sueño sirve para muchas cosas. Entonces, irritabilidad, disminución en la concentración, dolor muscular, despertarse intermitentemente en las noches sin una causa aparente, levantarse en las noches a orinar, que muchas veces se atribuyen a otras condiciones, encuentra entre los factores más importantes este problema.
Adelante. ¿Y de qué manera, digamos, si es una persona que vive sola, que no tiene pareja, ¿no? ¿Cómo puede identificar que está teniendo este problema, sobre todo tan peligroso como es el apnea, ¿no? Sin duda, es mucho más difícil, pero uno puede extraer la información de por algunas de las consecuencias. Nuevamente, identificar los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Personas con presión alta, personas con diabetes, mucho cuidado. Varones con sobrepeso, ¿okay? Personas que tengan reflujo, que es esta acidez que va hacia arriba y particularmente si esta interrumpe el sueño en la noche. Personas que tengan cansancio en el día, que despiertan cansados a pesar que duerman 6, 7, 8, 9 horas y no se explican por qué. Personas que tengan despertares en la noche o que se levanten muchas veces a orinar. Personas que en el día notan cambios en personalidad, irritabilidad, sin que nada de alguna manera pueda explicarlo y que tenga además fatiga y disminución en la ¿El concentración. consumo del tabaco también influye? Sin duda, agrega un factor inflamatorio, al igual que el consumo de alcohol. El tabaco inflama y el alcohol relaja los músculos de manera tal que junto con la inflamación puede acentuar los problemas de apnea. Una cosita más, en el caso de esta apnea, la pareja necesariamente lo va a sentir, o sea, los ronquidos van a ser tan fuertes que la persona que está al costado necesariamente... Estupenda pregunta. Alrededor del 80 al 90% de las personas con apnea roncan, pero hay un 10 a 20% que tienen un ronquido muy bajo y que pueden hacer pausas en la respiración con las mismas contingencias para su salud. Y lo que estamos a veces muy cansados porque el ritmo del día ha sido muy fuerte, el roncar por cansancio, ¿tiene alguna... ¿Es anormal? Ok, eso es muy interesante. Entre los factores que pueden modular el ronquido está la privación de sueño. Es decir, cuando una persona ha dormido poco, o viene noches acumuladas, digamos, la que duerme poco, y va a una noche de recuperación, usualmente en esa noche ronca más. Y eso está argumentado por el hecho que la privación de sueño genera inflamación en la garganta. El hecho de no dormir ya genera un trastorno inflamatorio que finalmente va a producir una acentuación en el ronquido. ¿Sí? Ahora, este aparatito que tenemos aquí tan interesante, intrigante, así es, nos intriga. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? En las personas que tienen apnea del sueño de grado severo, grado que se logra calificar a través de estudios que se llaman estudios de sueño, que se hacen en ambientes que se llaman laboratorios de sueño y con diversas estrategias. Una vez que se logra hacer el diagnóstico de estas personas, de esta condición, se busca el tratamiento. Los tratamientos son, en lo general, bajar de peso, dejar de fumar, no beber alcohol, controlar la alergia si estas existiera. Si una persona es delgada, en algunos casos funciona el cambiar de posición, manteniendo la posición de lado al dormir. En otros casos, en los cuales se incrementa la severidad, pueden utilizar unos dispositivos, que son como unas planchitas que van arriba y abajo en los dientes y llevan la mandíbula un poco hacia adelante para permitir más paso aéreo hacia la región posterior. Pero en los casos severos, que son una parte muy importante, estos dispositivos son los que usan. Este dispositivo se llama CPAP. Este dispositivo lo que hace es básicamente tiene una turbina en su interior. La turbina lo que hace es eleva la presión del aire y esa presión del aire llega a la persona a través de un dispositivo como esto, que es una máscara. Entonces las personas en la noche lo que hacen es colocarse esta máscara de manera tal que aprenden a utilizarla, la utilizan así y eso es todo. Encienden el aparato y el aparato progresivamente va introduciendo presión a través de la nariz, cosa que les permite respirar a su propio ritmo. Esta columna de aire, localizada al nivel de la garganta, lo que evita es el colapso, que es lo que produce finalmente el apnea. Y al abrir, entablillando, digamos, las paredes de la garganta, evita que ésta se cierre. Por supuesto, desaparece el ronquido, desaparece el ahogo, desaparece la disminución en el oxígeno y la persona duerme significativamente. ¿Puede dormir cómodo perdóname, con la manguera? Y es muy cómodo dormir. Puede resultar tan cómodo como el usar lentes. Okay. Uno se termina acostumbrando. Exacto. El usar lentes es algo a lo cual nosotros nos acostumbramos. Entonces, en términos estadísticos, de cada 10 personas que van a emplear estos equipos, 8 se logran adaptar, lo cual es un número sumamente alto. A veces es más alto que la cantidad de personas que toman regularmente sus pastillas para la presión. En el caso de apnea severa, ¿también sería necesario tener un balón de oxígeno? No. En el apnea el problema es un problema mecánico de obstrucción. La oxigenación es finalmente el resultado de esa obstrucción. Por tanto, lo más sensato es
eliminar la obstrucción y con ello ya la oxigenación va a estar favorecida por sí misma. Perfecto, doctor. Ya tenemos información para los que roncan y roncamos en la noche y no, que las parejas no se empiecen a quejar. Tenemos una solución y qué mejor la palabra de los especialistas. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno, señores, ya tenemos la información, ya sabemos qué hacer en todos los casos que presentamos en el programa. Estamos muy agradecidos de haber pasado una mañana más con ustedes, ¿no es cierto, mi Ceci? Así es, mi Gustavito. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Hemos aprendido muchas cosas hoy día, así que mi Gus y yo los esperamos para reencontrarnos. No se olviden, de lunes a viernes de 11 a 12. Y nuestro correo, mi Gus. Así es, nuestro correo está bienporcasa@tvperú.gov.pe y en el Facebook también. Nos buscan en el Facebook como Bien por Casa, nos escriben, comentan, respondemos, nos vemos. Chao.